Le contábamos más temprano que 13 pesos subía en promedio la benzina. Y está esto que pasó durante la semana también, que los conductores de taxis colectivos dicen que se acabe el impuesto a los combustibles. Queremos hablar de la realidad nacional en este tema con José Ramón Valente, director ejecutivo de Consult, que justamente son los que se adelantan a decirnos durante la semana cuánto va a subir o va a bajar el precio de la benzina. José Ramón, gracias por estar hoy día con nosotros. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien, preparando el fin de semana. Y para muchos el tema también es cuánto me va a aumentar la carga del estanque del vehículo. Sí. ¿En qué punto estamos hoy día? ¿Con qué mirada, a tu juicio, podríamos observar las alzas de la benzina? ¿Está dentro de lo normal en un año con convulsiones en materia financiera, no? Bueno, la gente más o menos ya a estas alturas, porque sigue en forma periódica las variaciones del precio de la benzina, porque le influye mucho, tiene que ir a las bombas de benzina todas las semanas por lo menos, ¿no es cierto? Sabe que al final el precio de la benzina en pesos, que es lo que nosotros pagamos en la bomba, tiene que ver, básicamente las variaciones de eso tienen que ver con dos elementos. Uno, cuánto está el precio del petróleo en los mercados internacionales, y el segundo es cómo varía nuestro tipo de cambio en el mercado local, porque al final nosotros como país compramos las bencinas en dólares, pero después se las vendemos a la gente en pesos. Entonces, cuando sube el tipo de cambio, sube el precio en pesos de las bencinas, aunque no haya pasado nada con el precio del petróleo en los mercados internacionales. Y por el contrario, lo que hemos visto esta semana, por ejemplo, es que ha bajado fuertemente, especialmente ayer, el tipo de cambio. Cerró del orden de los 490 pesos y veníamos con tipo de cambio en los días anteriores del orden de 510 hasta 520 pesos habíamos visto. Y por lo tanto, eso probablemente, ¿no es cierto?, debiera hacer o empujar a la baja el tipo de cambio, el precio de las bencinas durante esta semana. No te puedo adelantar cuál va a ser el precio de las bencinas la próxima semana, porque eso hoy día tipo 1:30 es cuando nosotros hacemos ese anuncio en eConsult y ahí vamos a todos saber más o menos cuál es la estimación nuestra. Pero las tendencias son básicamente que la caída en el tipo de cambio muy probablemente haga, ¿no es cierto?, que tengamos un alivio y que para la próxima semana no hayan alzas en el precio de las bencinas. Ya, es buena la observación, ¿sabes por qué? Hace unas semanas atrás vivimos un anuncio de NAP a priori que decía, no, va a bajar la benzina y terminó subiendo. Y después nos preguntábamos todos, ¿pero cómo? Si en el mercado internacional, con estas 2 semanas de desfase que hay del cálculo de petróleo, había bajado el petróleo. Fue por el dólar entonces en ese minuto. En ese minuto fue el dólar y como te digo, el precio de las bencinas, el precio en sí, depende del precio del petróleo en el mercado internacional, del precio de las bencinas en los mercados internacionales, del impuesto y del tipo de cambio. Pero el impuesto no varía semana a semana. Lo que varía semana a semana son los precios del petróleo que se transan en los mercados internacionales y el precio del dólar en el mercado local. Así que esas son las fuentes ¿no es cierto?, de que nosotros cuando decimos sube 10, baja 10, lo que realmente está subiendo y bajando son básicamente esos dos factores. Hay una sensación que damos 2 pasos para adelante y 3 hacia atrás. En el fondo que nos cargan más con aumentos que con los descuentos de la benzina. ¿Esa sensación es real? ¿Ha habido sostenidamente más aumentos si uno saca la cuenta o no? No, la verdad que el margen que finalmente queda en las distribuidores de benzina es relativamente pequeño en relación al precio total que pagamos. Y por lo tanto, el traspaso en general, cuando uno lo mira en el tiempo, puede que un día puntual, ¿no es cierto?, ante una baja, a lo mejor veamos que no se traspasa totalmente, pero cuando uno mira en el tiempo y ya mira con perspectiva de algunos meses, la verdad que en general el mercado es bastante competitivo a nivel de los distribuidores locales de bencinas y por lo tanto los traspasos finalmente llegan a los consumidores, ya sea al alza o a la baja, digamos, pero en definitiva dependemos de lo que ocurra, como te decía, con esas dos variables, precio del petróleo y tipo de cambio. Ahora, nosotros andamos en borde de los 700 en benzina, en otros lugares van para los 900, más al sur, más delicada la cosa. ¿Cómo poder atender, por ejemplo, a estas demandas que plantean colectiveros? Que en regiones son súper relevantes también por el uso que se les da, y dicen que se acabe pronto el impuesto a los combustibles. ¿Ustedes creen que, o tú puntualmente, que eso es una cosa factible, que pudiera ayudar al mercado en Chile? Yo creo que todos, no solo los colectiveros, tenemos dificultades financieras, digamos. La gente en general, a algunos les cuesta pagar la cuenta del colegio, otros les cuesta pagar la benzina, y al final, ¿no es cierto?, las cosas cuestan cara, digamos, y por eso que tenemos que levantarnos temprano, como ustedes, nosotros, a trabajar todos los días. Es difícil dar alivio, a todo el mundo le gustaría dar alivios a la gente en las penurias financieras que tiene.
Obviamente que bajar el impuesto específico de las bencinas significaría un alivio en los bolsillos de muchos chilenos. El tema es que por otro lado hay unas demandas muy grandes y tenemos que financiar al Estado, digamos, para que pueda dar esas demandas. Hemos visto todo lo que ha pasado con educación, por ejemplo. Entonces, si tú me dices, bajemos el impuesto de las gasolinas para darle un alivio a los chilenos, me parece fantástico en la medida que podamos. Si eso como contrapartida va a tener el que subamos otros impuestos, bueno, hay que analizar uno con otro, digamos. Lamentablemente es así. A todos nos gustaría que ojalá no hubiesen impuestos y que todo fuera gratis. Lo que pasa el mundo no funciona así y por lo tanto tenemos que tener opciones. Claro. Y las opciones en este caso, ¿no es cierto?, son claras. Aparentemente hoy día en la discusión la opción es de bajar unos impuestos y subir otros, a lo mejor tener que terminar subiéndolos todos. Lo que pasa es que llama la atención porque el tema del alza de los combustibles igual es transversal. Te suben los precios de lo que transportas en ese combustible, la comida, etcétera. Son muchos para no estar mencionando. Pero también está la otra situación que se da con que el alza implica esa sensación de, bueno, ya me están subiendo el impuesto o me están subiendo lo que yo pago por combustible, pero además tengo que pagar por la carretera donde transito. Entonces como que me están castigando permanentemente y no tengo ningún beneficio como usuario de la movilización, digamos, libre por el país. Pero tú lo pones como si hubiese un señor, ¿no es cierto?, que tuviese unos títeres arriba, ¿ya?, y que estuviera diciendo, voy a castigar a este señor aquí, voy a castigar a este... Como me están haciendo esto. Si no es que te estén haciendo eso, el mundo funciona así, no hay nadie maquiavélicamente diciendo voy a castigar a este señor subiendo el precio de las bencinas. Pero hay decisiones que se toman de nosotros como país esa tenemos que pagar, ¿no?, las bencinas y por lo tanto tenemos que trabajar, sacar recursos de alguna parte para pagar esas bencinas y también tenemos que pagar la educación, las carreteras y todo. Entonces tenemos que pagar impuestos para financiar el Estado. Lamentablemente no se financia solo y por eso lo que te digo, me encantaría, ¿no es cierto?, poder reducir un poco el precio, el impuesto a las gasolinas para darle un alivio. Yo creo que la gente efectivamente está muy agobiada, digamos, entre deudas de los créditos, los precios de las bencinas, los colegios. La gente está efectivamente agobiada y ojalá pudiésemos hacer un esfuerzo de bajarle ese agobio por la vía de disminuir los impuestos. Yo creo que hay alternativas. Está la discusión tributaria que va a venir en los próximos meses y a lo mejor ahí vamos a ver si está dentro de las posibilidades el reducir este impuesto, ¿no es cierto?, y tratar de financiar el Estado de otra forma. Ya, tenemos 15 segundos, pero dan un adelanto. ¿Cómo viene lo de las bencinas luego? Bueno, yo creo que la baja del tipo de cambio ha sido muy significativa y mi impresión es que eso va a dominar y que por lo tanto para la próxima semana vamos a tener reducciones en el precio de las gasolinas. Perfecto. Muchas gracias, José Ramón. Que estés bien.